la doctora María Amparo Casar, siempre, a todas horas en su juicio. María Amparo, ¿cómo ves estos factores que están enturbiando el ambiente a 20 días del proceso del 6 de junio, el proceso electoral? Buenas noches. Sí, Pepe, muy buenas noches. En efecto, enturbiándolo, como si no lo tuviéramos ya turbio también por otros motivos. Estamos a 20 días de la elección y no solamente estamos presenciando estos altísimos niveles de violencia nunca vistos, sino que estamos viendo movimientos telúricos al interior de los partidos, en fin, candidatos que se bajan, se suben a otro partido, etcétera. Estamos viendo también otro riesgo para la democracia, que es la construcción ya de una narrativa sobre el fraude, Pepe, que francamente me preocupa mucho. Claro, lo más preocupante es la violencia, porque implica vidas humanas, número uno, y número dos, implica pues la penetración del crimen organizado, ya sea en las elecciones o, digamos, a través de las elecciones para llegar a los municipios y a los estados. Entonces, un caldo de cultivo en donde desde la más alta tribuna presidencial se desprestigia al INE, la judicialización de las elecciones, más la violencia, más la narrativa del fraude. Pues creo que estamos, Pepe, en presencia de un cóctel muy poco propicio para tener, pues quizá una jornada electoral, en fin, no sabemos, muchas veces hemos temido de tener jornadas electorales violentas, no las hemos tenido en los últimos años, como si el crimen organizado parara un poco el día de la jornada electoral, pero lo cierto es que nunca habíamos visto este ambiente preelectoral, Pepe. Y tampoco habíamos visto tal movimiento de saltimbanquismo, de chapulinismo, como le quieras calificar, de que los que no se ven con posibilidades de triunfar, mejor se quitan la camiseta, se van con otro candidato porque traen su propia estrategia diferente. En fin, estamos viendo mucho movimiento, declinaciones, no son todas de hoy. Ha habido a lo largo de los últimos días declinaciones o adhesiones importantes en los niveles de la elección para gobernador, para alcaldes, para regidores, presidentes municipales, etcétera. Sí, Pepe, también creo que no habíamos visto, ahí sí no tengo la contabilidad tan clara como en el caso de la violencia, pero es cierto que estamos en presencia de este chapulineo, no ya cuando estás electo que te cambias de partido, sino el preelectoral. Me parece que tienes razón, si hablamos de lo preelectoral hay mucho chapulineo que te muestra varias cosas. Uno, pues los movimientos que ha habido de pues las redes, ¿cómo se llama? La red progresista, que se van a Morena. En fin, son partidos que no pensamos ahorita que tengan ninguna posibilidad de obtener su registro, pero se están dando estos movimientos porque a lo mejor regionalmente o distritalmente tienen alguna posibilidad y se están yendo a un partido donde sí puedan ganar perdiendo o perder ganando, ¿no? Y lo que más me preocupa en todo este esquema, Pepe, fíjate que aunque me convocas a hablar también del caso de Sonora, que es pues el más impresionante por lo cercano de la elección y porque, bueno, pues Movimiento Ciudadano no avala y está nombrando a un nuevo candidato. Me preocupa, por ejemplo, el Verde en San Luis. Las encuestas que han salido recientemente, pues pareciera que Morena necesitaría la alianza con el Verde, incluso para la elección de diputados federales, que es una cosa pues muy extraña, así como cuando dijimos que el PES, que hacía un partido confesional junto con Morena, pues el Verde tampoco, bueno, más bien tenemos todo el derecho a decir que ha sido un partido sin principios, un partido negocio, un partido que cada vez que
alguien gana la mayoría o gana la presidencia, etcétera, se mueve con ese ganador, ¿no? Entonces, pues de ética política y de lo que predica López Obrador tiene muy poco el Verde, pero el Verde es el que podría hacer la diferencia, ¿no? Estamos viendo el caso de Sonora. Me parece que el ex candidato y el candidato, nos has pasado las entrevistas, realmente tienen razón. No están pintando las etiquetas partidarias, lo que está pintando, sobre todo en las de gobernador, son los candidatos, ¿no? Y pues como dicen ellos, el candidato impuesto por el centro de Morena, pues habrá nacido en Sonora, pero no piensa como sonorense, no come como sonorense, no conoce a los sonorenses, en fin, creo que sí es un golpe a quien llevaba puntero en las encuestas, aunque se venían cerrando, Pepe, pero todo esto nos habla desgraciadamente de eso, de que pues aquí es el pragmatismo político puro y duro el que está prevaleciendo, con este viejo adagio que pues si no te gustan mis principios tengo otros, ¿no? Aquí no estamos hablando ni de propuestas ni de nada, estamos hablando pues ¿Crees tú, María Amparo Casar, tú crees que se está descomponiendo el panorama para Morena respecto a las actividades, las expectativas que había a principio de año para el presidente, a cómo van las cosas a 20 días del proceso electoral, exactamente el 6 de junio, se le está descomponiendo el escenario al presidente, a pesar de que los pronósticos hablan de que Morena va a tener una buena presencia electoral sin duda, por ejemplo en la Cámara Federal de Diputados? ¿No es lo que el presidente esperaba? No, desde luego no es lo que el presidente esperaba. Yo creo que el presidente, de manera correcta o incorrecta, ha querido hacer, y son las elecciones intermedias en algún sentido plebiscitarias, y cualquier pérdida de Morena, yo creo, viendo las encuestas, que va a haber una pérdida de candidatos triunfadores de Morena. Cualquier pérdida se va a interpretar como una derrota. De ahí la importancia de que platiquemos, Pepe, sobre la narrativa del fraude que te decía yo que se está construyendo, que sería el peor escenario de todos. Mira, que cada quien vote, que cada quien saque los diputados o los gobernadores que la gente decida, pero lo que no podemos, lo que tenemos que cuidar es pues esa narrativa de que sí tenemos una democracia y que el 6 de junio vamos a ejercer nuestro voto, y nuestro voto va a contar y se va a contar correctamente, y lo creo, por eso tenemos a un INE, pero sin duda, Pepe, tienes razón. López Obrador ha hecho creer que es tal su aprobación que pues de las 15 gubernaturas cuando menos se iba a llevar 13 gubernaturas. Ahora ya estamos hablando de que en el mejor de los casos se llevaría 8 gubernaturas, aunque nadie tenemos una bolita mágica, y pues nada parece indicar que se vaya a llevar la mayoría calificada. Creo que está fuera de la mesa. Y pues en una de esas la mayoría simple también ha ocurrido en otros sexenios, y no veo por qué no ocurriría en este sexenio. Te insisto, Pepe, los niveles de popularidad de Felipe Calderón eran iguales y hasta un poco mayores que los de López Obrador, y sin embargo en las intermedias perdió el PAN y cerca de 60 diputados, así que no sería una cuestión inédita, pero sí es una cuestión, creo que no se esperaba el presidente López Obrador. Gracias, María Amparo, por tu comentario, como siempre. Buenas noches. Aquí estamos el próximo martes.